Era prebiótica, agua y comienzos. Después de eones de agitación, de incendios volcánicos y fragmentación, comencé a calmarme. Mi superficie, antes una bola de fuego furiosa, finalmente se enfrió lo suficiente como para permitir que algo milagroso ocurriera. El agua. Fue un proceso lento y meticuloso. Quizás llegaron cometas desde los confines del sistema solar, cargados con hielo, que al impactar se derritió sobre mi corteza. O tal vez mi propia atmósfera en formación comenzó a condensarse, liberando vapor que caía en torrenciales lluvias sobre mi rostro aún en cicatrización. Las primeras gotas fueron absorbidas rápidamente por la roca caliente, evaporándose al instante en nubes de vapor. Pero con el tiempo, esas nubes se hicieron más densas, más persistentes. Las tormentas se convirtieron en una constante. El agua comenzó a acumularse en los puntos más bajos, llenando depresiones en mi superficie. Lo que empezó como pequeños charcos se transformó en vastos océanos, oscuros y profundos, donde las aguas turbulentas se agitaban bajo cielos siempre cubiertos. En ese ambiente, donde el aire estaba cargado de relámpagos y los mares servían con energía, algo extraordinario comenzó a suceder. Las moléculas se unieron, fusionándose en nuevas formas, más complejas y audaces que antes. En las profundidades de estos océanos primigenios, rodeadas de minerales y sometidas a presiones inimaginables, las primeras estructuras orgánicas comenzaron a emerger. Al principio, eran solo cadenas simples de átomos, pero con el tiempo, estas cadenas se combinaron y formaron las primeras moléculas replicantes, el origen de la vida. Estas primeras formas de vida eran pequeñas, insignificantes, pero poseían una característica única. Podían reproducirse, podían tomar los elementos a su alrededor y crear copias de sí mismas. Y con cada generación, estas moléculas se volvieron más eficientes, más adaptables. Así, en ese ambiente inhóspito y hostil, la vida comenzó su largo viaje. En esos mares oscuros y llenos de energía, surgieron las primeras células, pequeñas burbujas llenas de promesas. No eran más que organismos simples, procariontes que flotaban en el océano primitivo, pero contenían el potencial de todo lo que vendría después. Este fue el verdadero comienzo. Mis océanos se convirtieron en cuna y hogar de la vida durante millones de años. Aquí, en este caldero primigenio, se forjaron las bases de la evolución. Las primeras formas de vida se adaptaron a las condiciones cambiantes, aprendieron a aprovechar la energía solar y comenzaron a liberar oxígeno, transformando poco a poco mi atmósfera. Era un proceso lento, casi imperceptible, pero inexorable. El oxígeno comenzó a acumularse en mi atmósfera, cambiando la química del planeta. Fue una transformación silenciosa, pero fundamental, que allanaría el camino para formas de vida cada vez más complejas. El caos de mis primeros días había dado lugar a un mundo lleno de posibilidades, donde la vida podía no solo sobrevivir, sino prosperar. Mis océanos, una vez oscuros y estériles, ahora vibraban con actividad. Las primeras células se diversificaron, experimentaron con nuevas formas, nuevas funciones. Aunque todo esto ocurría a nivel microscópico, estas pequeñas formas de vida sentaron las bases para todo lo que seguiría. Desde este mar primordial surgirían las algas, las plantas y finalmente los animales. El futuro estaba lleno de promesas, y mientras giraba en mi órbita, observando cómo estas primeras criaturas llenaban mis mares, sabía que este era solo el principio de una historia mucho más grande. El caos había dado paso a la creación, y la vida, aunque todavía frágil y humilde, comenzaba a escribir su propia historia en mi superficie.